Llegó la hora de hablar sobre la influencia del Estado en la situación agropecuaria. En esta ocasión quiero invitar a Alfredo Leuco, quien será nuestro disertante a cargo. Alfredo es periodista, columnista en Radio Mitre, conduce Le doy mi palabra por Canal 26, premiado con el Martín Fierro a la mejor labor periodística en 2008 y con el CONEX 2007 al mejor analista político audiovisual de la década. También escribe una columna semanal en el diario Perfil y tiene 3 libros publicados. Trabajó durante 11 años en el diario Clarín y fue el jefe de redacción en El Cronista y subdirector de las revistas Somos y Gente. También fue conductor de Latidos por Telefe, Fuego Cruzado y columnista en Informe Central, La Cornisa y América Noticias. Alfredo, muy buenas tardes y bienvenido. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que son las 5 menos 10, ¿no es cierto? Más o menos me han dicho que tengo que hablar 45 minutos, así que 5 y media, 6 menos 25, tendría que cortar. Pero me parece que estuve pensando bastante qué les podía aportar yo a ustedes. Tengo una mirada política, periodística y muy crítica de la realidad como corresponde, me parece a mí, al ADN de un periodista. Y por supuesto que en la Argentina de hoy, en donde estamos parados, hay malas noticias desde el punto de vista político conceptual, y yo se las voy a describir. Pero también quiero hablarles de otra parte, que es la parte más esperanzada, porque también creo que hay buenas noticias en la Argentina, sobre todo mirando hacia el futuro. En la segunda parte de la charla voy a hablar de las buenas noticias, pero déjenme que les diga, que les adelante una de las buenas noticias. Una de las buenas noticias la están protagonizando ustedes. Y no es por masajearles el ego, ni por franelearlos, pero soy un defensor acérrimo de la participación en la vida política, en la vida estudiantil, en la vida sindical. Todos los problemas que tenemos los argentinos no encuentran mejor solución que la de que cada uno de ustedes se incorpore a cualquiera de los partidos que les guste, que participe de la vida de los centros estudiantes, que participe de la vida sindical, aquellos que en el futuro trabajen en empresas y quieran incorporarse a entidades gremiales, empresarias. Todo nivel de participación hace que allí donde vemos que hay un incapaz, un ineficiente y un delincuente, debemos reemplazarlo y lo deben reemplazar ustedes en el área en la que se están preparando, en la que se están capacitando, pero también en el resto de las áreas. Si de los jóvenes estudiantes que hoy se están formando, en el corto plazo se empiezan a incorporar, a renovar los partidos, a renovar las organizaciones no gubernamentales, a renovar todas las entidades intermedias, todo el tercer sector, a fortalecer la vida cívica de la Argentina, yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener un país muchísimo mejor que el que tenemos. Y cuando digo muchísimo mejor, digo obviamente que el país que tenemos en estos momentos es un país con muchas dificultades. Yo estaba pensando que el otro día la presidenta de la Nación decía que le iba a dejar al próximo gobierno un país infinitamente mejor. Y ahí hay una media verdad. Es cierto que hay algunas cosas, también depende de compararlo con qué, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que podemos notar como progreso y como crecimiento, pero también hay asignaturas pendientes muy importantes que en realidad se tratan más de hipotecas que de herencia. Nos dejan hipotecas en algunos temas que son realmente preocupantes. Como todo periodista es un simplificador de la realidad con el objetivo de que lo entienda la mayor cantidad de gente, sobre todo aquellos que trabajamos en los medios audiovisuales, yo he dividido esos problemas, esas asignaturas pendientes, esa hipoteca que nos dejan desde el gobierno, básicamente en 4 grandes temas que empiezan con una palabra con I. El primero, tal vez aquí en Esperanza, o tal vez de los lugares del mundo y de la cultura de la ruralidad donde ustedes vienen,
tal vez no lo vivan en forma intensa y no lo vivan en carne propia con la crudeza con la que se vive en los grandes centros urbanos, y esa primera I es la inseguridad. La inseguridad no es un tema menor. La inseguridad ha ido aumentando en forma geométrica, ha crecido en forma geométrica, y ese concubinato repugnante que se genera entre la delincuencia común y la droga, o el consumo o el tráfico de droga, nos ha llevado a una situación en la cual cada vez los casos de robos, los casos de delitos son cada vez más sanguinarios, cada vez más feroces y cada vez más crueles. Cuando uno habla del tema de inseguridad y dice, ¿qué ha hecho el gobierno durante todo este tiempo? La propia presidenta esta semana nomás dijo, nada nuevo bajo el sol, refiriéndose al año 93. Y la verdad que es casi una provocación, porque hay cosas muy graves y muy profundas nuevas que han ocurrido. No solamente las estadísticas públicas de la Procuración General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que nos habla de que en el año 2013, el año pasado, se cometieron 82 delitos por hora. No solamente eso, que se cometieron 82 delitos por hora, sino que además la cantidad de crímenes en ocasión de robo, la cantidad de asesinatos ha ido creciendo también. Cuando uno habla de inseguridad, en este caso, está hablando de algo que se refleja absolutamente en la realidad de todas las clases sociales, y al revés de lo que piensa el gobierno nacional, concentrada en los sectores más humildes y los sectores más pobres. El gobierno, casi de tanto ningunear el tema, prácticamente no ha mencionado ni la palabra durante muchísimos años. Tiene una visión, yo diría, una visión de la realidad, la mira por el agujerito de la cerradura de la ideología, o con la ideología inflamada, que es la ideologitis. Tiene un concepto tan cerrado y tan dogmático que están convencidos que eso es un problema de los ricos, la inseguridad es un problema de los ricos, es una bandera, un tema de la derecha, dicen desde el gobierno. Y se equivocan rotundamente, se equivocan rotundamente. Mire, una de las bendiciones que tengo en mi vida por ser periodista es poder llegar a conocer personas y lugares de todas las clases sociales. Y cuando uno se interna en lo más profundo del conurbano bonaerense, tuve que ir a José Cepaz, porque una maestra, estaban dando una pelea, una batalla sindical, reclamando que le dieran un mayor ingreso, un plus salarial, por estar en un lugar de trabajo que realmente generaba muchas dificultades, más que otros docentes u otros maestros que dan clases en lugares comunes. Desde el Estado le decían, no, eso es para gente que trabaja en lugares donde hay 8 o 10 grados bajo cero de temperatura, eso es los que trabajan en el Chaco profundo, en el impenetrable, pero ustedes trabajan en la provincia de Buenos Aires. Entonces ellos me convocaron a mí y a otros periodistas para mostrarlos cuáles eran las condiciones en las que trabajaba un maestro, a los que yo considero a esta altura esos maestros verdaderos héroes sociales. Los maestros caminan en José Cepaz, en algunos lugares de José Cepaz, 8 cuadras, los deja el colectivo y caminan 8 cuadras, muchas veces en el barro, porque son calles de tierra, para dar clases todos los días. En ese trayecto de esas 8 cuadras, son robadas las maestras, son asaltadas. ¿Qué le pueden robar a una maestra? Un celular, algo de dinero que tiene en la billetera, a lo mejor un abrigo, una campera. ¿Quiénes le roban a la maestra? Los padres de los chicos a los cuales esa maestra le dan clases. Y esos elementos, ese celular robado, aparece los fines de semana en las ferias en el conurbano bonaerense, cambiadas por Paco, para cambiarlas por droga. Imagínense ustedes el nivel de quiebre social, de quiebre de los lazos solidarios que deben tener todo entramado social, cuando los chicos, que no son tontos, se dan cuenta que son sus padres los que le roban a la maestra que le viene a dar clases para intentar ayudarlos, intentar educarlos y capacitarlos y sacarlos de esa situación de marginalidad y de miseria. Un solo dato que les doy. Pero cuando uno habla con cualquiera de las madres, no solo la agrupación Las Madres del Paco, las que desesperadas dan batalla para que sus hijos no le queme la cabeza ese veneno que debería
encontrarnos a todos los argentinos combatiendo contra ese verdadero veneno que le quema la cabeza en 6 meses a los pibes. Hablando con cualquier madre, tienen pánico cuando los chicos vuelven del colegio, que no les roben la mochila, que no les roben un par de zapatillas. Y los sectores más humildes y más pobres de la sociedad son los más desguarnecidos, porque no tienen dinero para poner seguridad privada, no tienen dinero para enrejar su casa, no tienen dinero para polarizar auto porque ni siquiera el auto tienen. En consecuencia son los que están más expuestos a los niveles de inseguridad. Insisto, solo basta caminar por los barrios más humildes, solo basta caminar por Gregorio Laferrer, por La Matanza y darse cuenta de lo que eso significa. El gobierno ha ignorado este tema. E insisto, cuando a eso se le agrega el cóctel explosivo de los que consumen, por ejemplo, Paco, el pibe que consume Paco pierde absolutamente el respeto y el valor de su propia vida. Imagínense lo que significa el valor de la vida del otro. Y por eso es capaz de matar a otra persona para robarle 20, 30 pesos, 50 pesos para seguir consumiendo. Y ni hablar de lo que significa ya el crimen organizado. Ni hablar de lo que significa, yo diría, la mafia del narcotráfico instalada con toda potencia en la Argentina, producto y por culpa de todos nosotros, pero básicamente de los gobernantes. Por las fronteras que son coladores, por la policía y sectores de la justicia que son corruptos, porque muchos miran para otro lado y han permitido que se instalen verdaderos enemigos de toda la sociedad democrática. Miren, el viernes hablé con uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina en el conocimiento de la pobreza, que es Daniel Arroyo. Es un hombre vinculado a la Iglesia. Y yo, por toda esta discusión que generó Jorge Capitanich diciendo que se ha reducido drásticamente la pobreza en la Argentina, hoy salió el observatorio de la Universidad Católica diciendo que se acerca al 28%, que hay más de 13 millones, 14 millones de pobres, quiere decir que el gobierno oculta estadísticas para ocultar a 10 millones de hermanos argentinos que están debajo de la línea de pobreza. Y yo le preguntaba a él, como un experto internacional y un hombre absolutamente respetable y honesto, bueno, ¿cuál es, en definitiva, Daniel, el nivel de pobreza que tenemos en la Argentina? Y él me decía, mirá, no hace falta saber si el INDEC dio tanto de la canasta básica o de la canasta familiar. La pobreza en la Argentina se mide por aquellas personas que no tienen piso de material en su casa. El 30% de los argentinos vive en una casa que no tiene piso de material, que tiene piso de tierra. Eso solo ya los convierte en pobres, más allá de si tienen un plan más, un plan menos, o alguno de ellos ha conseguido una changa o ha conseguido trabajo. 30% de los argentinos no tienen piso de material. El segundo dato que uno no puede olvidar para hacer una radiografía profunda de cara a la realidad y no autoengañarnos, es que más del 35% de los trabajadores están en negro. Cualquiera que haya tenido que trabajar en negro en el primer trabajo por alguna cuestión, sabe lo que eso significa, la fragilidad de toda su vida, el miedo que uno tiene a ser echado inmediatamente sin ningún tipo de compensación, la falta de jubilación, de aporte jubilatorio, la falta de medicina si uno tiene algún tipo de problemas, esa precarización, ese trabajo negro que hoy, después de 10, 11 años de crecimiento del país, con un viento de cola asombroso, con un mundo productivo agropecuario que ha llenado las arcas del gobierno de dólares, hoy todavía en la Argentina hay 30% de pobreza y hoy todavía en la Argentina hay más del 35% de los trabajadores en negro. ¿De qué estamos hablando entonces? Digo, sobre ese caldo de cultivo, sobre ese escenario deteriorado, es donde ha cabalgado y donde ha crecido, donde se ha instalado el narcotráfico, que ha potenciado y que ha llevado la inseguridad a otro nivel. Ya no es más un robo común, ya no es más un robo de autos, el delito va mutando, ya son pocos los desarmaderos, ¿se acuerdan cuando el tema era de los desarmaderos? Se atacó el tema de los desarmaderos, pero van mutando y buscando otro tipo de delitos porque se trata de un negocio internacional que mueve fortunas. Uno de los generales que combatió al narcotráfico en Colombia decía que el narcotráfico dispara con misiles de $1 millón. Disponen de $1 millón para sobornar a toda una cámara de justicia o para sobornar a una comisaría o a un sector de la policía. Manejan fortunas y es muy difícil volver de una situación cuando el narcotráfico ya se fue metiendo por todas estas grietas, por todas estas fisuras que ofrece la sociedad. Cuesta muchos años
mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas vamos a derramar para extirpar finalmente al narcotráfico de nuestro país, y eso que todavía tenemos posibilidades, todavía estamos a tiempo si lo comprendemos de verdad. Esa es más o menos, a grandes trazos, la primera letra I, que es la letra de la inseguridad. La segunda letra I es la inflación. Por supuesto que la inflación es el impuesto más retrógrado y más reaccionario que pagan también los sectores más débiles de la sociedad, aquellos que tienen ingresos fijos. La persona que no tiene ingresos fijos lo padece mucho menos, pero la inflación es el veneno que se ha inoculado en toda la lógica comercial y económica de la Argentina. Ese veneno ha generado, es la madre de muchos de los males económicos que tenemos. Es el responsable del cepo cambiario por la ausencia de dólares, es el responsable de que se hayan malversado a punta de pistola con la invasión de Guillermo Moreno y su patota en el INDEC, se hayan malversado las estadísticas públicas, que es un delito que al parecer por ahora no quieren castigar o no pretenden castigar. La inflación como tal, que también fue negada durante 10 años y que hace 3 meses se han dado a la tarea de reempezar a reconocer producto de presiones de organismos internacionales de crédito, es un elemento que ha adquirido una velocidad, fíjense, que aún con las cifras oficiales que da el gobierno, aún cuando supongamos que sean ciertas, hay algunos especialistas que dicen que también sigue habiendo un pequeño dibujo, supongamos que sea cierta, en el primer trimestre el 10% de inflación, y cualquiera que tenga un abuelo jubilado, sabe que el aumento que le dieron a los jubilados y que anunció la presidenta con bombos y platillos fue del 11% para todo el semestre. 11% de aumento de los jubilados, que ya ganan miseria, para todo el semestre, y en el primer trimestre ya hubo 10% de inflación, es decir, que le comió el aumento de los 6 meses, insisto, a aquellos que tienen ingreso fijo, y no quiero cansarlo porque si uno revisa los gastos de un jubilado, el jubilado gasta el 100% de sus ingresos en comida y en medicamentos, que si medimos la inflación de comida y de medicamentos es superior todavía a la del 10%. Entonces, este tema también va a ser difícil de resolver. Se puede resolver, por supuesto, pero es otra de las grandes asignaturas pendientes, otra de las hipotecas que deja este gobierno y que van a ser uno de los principales temas que va a tener que resolver el domingo el gobierno que venga en el 2015. La tercera letra I que yo utilizo para describir y para agrupar cuáles son los grandes problemas, la tercera letra I, miren, para las charlas así más o menos formales, yo le digo la inmoralidad. Pero como soy cordobés, fui a buscar el diccionario, y en el diccionario inmoralidad significa choreo. Así que les quede claro qué significa inmoralidad. Y el choreo, o la inmoralidad, o la corrupción, no es una inmoralidad habitual. En 1983, cuando por suerte retornó la democracia a la Argentina, un jurista realmente valioso y valiente como Luis Moreno Ocampo, empezó a desarrollar y fundó en la Argentina una de las ONG más prestigiosas que es Poder Ciudadano. Cuando arrancó Poder Ciudadano, convocó a varios periodistas, tuve la suerte de que me convocara, para tratar de establecer mecanismos de transparencia. Está muy ligada a la organización Transparencia Internacional, que juzga los niveles de corrupción que hay en el Estado, en los empresarios, en los ciudadanos, en cada uno de los países. Y la primera conclusión que se sacó de aquel estudio era que un 5%, un 10% de coima, de retorno, de la tuya, de la que te corresponde, de la que te doy, llámenle como ustedes quieran, de comisión encubierta, un 5, un 10% ocurre en la gran mayoría de los países del mundo, tanto en el plano público con ministros o tanto en el plano privado, a veces con gerentes de compras que reciben algún tipo de compensación ilegal por acelerar los trabajos. Dicen algunos, hasta lo justifican en algunos países europeos, diciendo que ese es el aceite que mueve la maquinaria de la producción, para acelerar la cosa, para que el tipo se entusiasme y saque rápido las órdenes de compra. 5 o 10%. Pero se llegó a la conclusión que en la Argentina se llegaron a pagar coimas del 200 y del 300% y esa obra no se hizo. De esto estamos hablando, de niveles de corrupción estructurales, altísimos, insólitos en algunos planos.
Y el otro elemento novedoso que se ha incorporado en esta última década tiene que ver con que un empresario decía, la diferencia que hay con el menemismo es que en la época de Menem te pedían una coima, en la época de los Kirchner te piden la empresa. Se quedan con la empresa. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes, les pongo uno, pero hay muchísimos ejemplos. Les pongo el ejemplo más claro, más concreto, el que aparece todos los días en los diarios, el que denunciaron distintos dirigentes políticos en su momento, los más valientes, y el que viene mostrando en las pantallas de televisión Jorge Lanata. Pero digo, el caso de Lázaro Báez, simplemente observar cómo comenzó esta década como un cajero de un banco, trabajando de cajero como bancario, y cómo termina ahora siendo uno de los hombres más poderosos, con una de las mayores fortunas en la Argentina, solo eso nos da cuenta que ya no se trata de yo te doy un 10, yo te doy un 20, sino que el poder político es cómplice, es testaferro, es socio de ese tipo de negocios y de esa matriz corrupta que se instaló en el Estado. Hay, para ser dulce con casos de corrupción, hay dos que para mí son realmente descomunales por la grosería, por el nivel de grosería y de impunidad. El primero tiene que ver con Vudú, pero no es la maquinita de hacer billetes que es Chicone. Vudú tiene un socio, que es Núñez Carmona, y un amigote que él dice que no conoce, que es Alejandro Van der Breule. Alejandro Van der Breule fundó una consultora económica de la noche a la mañana. Esa consultora económica, raro porque el hombre no tiene la menor idea de economía, no es un experto ni nunca trabajó en términos vinculados a la economía, Van der Breule, fundó una empresa sin ningún empleado. Esa consultora que Van der Breule fundó le facturó a la provincia de Formosa, a un señor feudal llamado Gildo Insfrán, 7,5 millones de pesos, y hay un cheque de la provincia de Formosa, una de las provincias con mayores carencias, una de las provincias más pobres de la Argentina, de mayor clientelismo de la Argentina, 7,5 millones en un cheque a una persona, Alejandro Van der Breule. ¿Por qué? Por haberlo asesorado en la rediscusión, en la refinanciación de la deuda que la provincia de Formosa tenía con la Nación. Y Gildo Insfrán con el ministro de Economía de la Nación. ¿Quién era el ministro de Economía de la Nación? Casualmente, Amado Vudú. Eso solo es como para que la justicia le diga, venga para acá, no, terminemos con la payasada de explicaciones y de cosas. Usted cobró un cheque de 7,5 millones de pesos, acá está el cheque, lo emitió la provincia de Formosa, una consultora que no tenía empleados, usted no entiende nada de economía, y escuchen porque esto ya es el máximo de tomarnos, disculpen la palabra, de tomarnos por boludos. La factura que la empresa de Van der Breule le da a la provincia de Formosa es la factura número 3 del talonario. La número 1 había sido tachada porque había sido mal hecha, y la número 2 también. Es decir, que fue la única factura que una empresa hizo de una persona que no conoce de economía, que no tiene empleados, y le factura 7,5 millones de pesos a una provincia que tiene que negociar una reestructuración con su amigo Amado Vudú. Eso solo ya es de un nivel de impunidad y de vergüenza que mete miedo. ¿Y para qué? Les voy a contar algo que seguramente ustedes saben y han visto, pero déjenme que lo subraye porque también llega a niveles. Cuando uno se lo comenta a periodistas del exterior no lo pueden creer. Uno de los negocios que hizo Lázaro Báez con la familia Kirchner fue que en los hoteles que el matrimonio Kirchner tiene, la empresa de Lázaro Báez le compraba anticipadamente habitaciones en esos hoteles, por millones y millones de pesos. No las ocuparon nunca a esas habitaciones. Y los cheques que Lázaro Báez le daba a la familia Kirchner no se cobraban. ¿Cómo? Qué cosa rara, ¿eh? Alguien que paga por 90 habitaciones que no utiliza, paga con un cheque que el dueño del hotel no cobra esas habitaciones. Bueno, cuando uno va al manual básico de lo que es el lavado de dinero, es exactamente el movimiento que recorre el dinero para empezar a blanquear dinero negro, dinero sucio de la corrupción y a veces dinero manchado en sangre del narcotráfico. Esa es la tercera I, que es la inmoralidad o el choreo dicho en cordobés. Hay una cuarta I que tiene directa relación con esta, que me la aportó una licenciada, una experta en administración de empresas, que es la impunidad, la I de la impunidad, que está ligada a la actuación de la justicia
y que sin esta última digna impunidad no ocurriría con tanta, yo diría, con tanta envergadura, con tanto desarrollo, es ahí de la inmoralidad. Es una justicia que ha sido intentado varias veces colonizarla por parte del gobierno nacional, donde claramente desde el Consejo de la Magistratura y desde todos los lugares de poder del Poder Ejecutivo se ha intentado castigar a los jueces y a los fiscales que son honestos, que son independientes, que tratan de descubrir todo tipo de chanchullos y todo tipo de estafas, y se ha premiado a aquellos jueces y a aquellos fiscales amigos que miran para otro lado cuando el tema involucra al poder. Hay casos que son emblemáticos también, insisto, tengo poco tiempo, trato de resumirlo en pocas cosas lo más gráfico posible, pero simplemente les muestro, es una muestra de todo lo que realmente ocurre. Uno de los casos de mayor persecución es el del fiscal José María Campagnoli. Ustedes los ven, con cualquier persona que uno hable de la justicia, sea peronista, radical, socialista, de derecha, no importa. Che, ¿qué tal es Campagnoli? Todo el mundo te dice, es admirable, honesto y eficiente. Le están haciendo juicio político para destituirlo del gobierno al fiscal Campagnoli. ¿Por qué? Porque fue uno de los que avanzó con la investigación en el tema de Lázaro Báez en la ruta del dinero. Además, el nivel de obsesión y de ensañamiento para castigar, no solo en el tema de la justicia, sino en todas las persecuciones que hace el gobierno, es realmente, yo diría, inquietante por lo obsesivo. José María Campagnoli es una persona, es viudo, tiene 4 hijos, y la fiscal, la procuradora, la jefa de todos los fiscales, que es Alejandra Gils Carbo, una mujer amiga de Cristina, hace todo lo que haga falta desde el punto de vista administrativo para que no le paguen el sueldo. Como está suspendido, para que no le paguen el sueldo. Es decir, la idea es quebrarlo en lo más profundo de su vida cotidiana, que no tenga plata ni siquiera para darle a sus hijos, por haberse atrevido a investigar el poder y la corrupción en la Argentina. Y de paso le mandan una señal al resto de los fiscales o al resto de los jueces para que sepan lo que les va a pasar si se atreven a investigar. Y la otra punta, aquel juez que ha sido beneficiado desde todo punto de vista con millones, es el juez más conocido, más popular en la Argentina, que es el doctor Norberto Ollarvide. También ha hecho una presentación de su patrimonio, de su declaración patrimonial, que es vergonzosa, donde prácticamente no tiene un bien, no tiene una tarjeta, y sin embargo dispone de un nivel de vida imposible de justificar con los ingresos que él dice. Y cuando uno le pregunta, otra vez, a cualquier persona de la justicia, sea radical, peronista, socialista o de derecha, no importa, che, ¿qué tal es Ollarvide? Un verdadero delincuente. Eso lo dicen sus propios compañeros. Los jueces federales sienten vergüenza ajena de que Ollarvide sea uno de los emblemas de la justicia en la Argentina, o por lo menos de los más conocidos. De esta forma, con estas 4I, dividiendo así para que sea lo más claro y lo más didáctico posible, he tratado de explicarle en dónde estamos parados, cuáles son las peores noticias, cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los problemas que los argentinos tenemos que solucionar en nuestro país. Yo diría que, por suerte, cuando uno mira de ahora en más hacia el futuro, empiezan a aparecer las buenas noticias. La primera noticia buena, se las dije al principio, es la presencia de ustedes, este seminario, este congreso, estos trabajos, esta intención de capacitarse, de participar, de meterse en la vida política, estudiantil, dar la batalla, participar en la batalla más apasionante que tienen los jóvenes, que es construir el futuro. ¿Qué otra cosa? Y más hacerlo desde su trabajo, de su vocación, desde su profesión. La verdad, no conozco algo más extraordinario, más divertido, además. Dar la batalla por construir un papel, una Argentina mejor desde nuestro lugar. Y participar en los centros estudiantes, y participar en la vida política, y movilizarse y exigir a los gobernantes, y tener una mirada crítica, y no conformarse y hacer lío como pide el Papa, me parece que son buenos caminos. Por eso, insisto, uno de los elementos positivos de esto que yo veo acá, y que por suerte no es solamente acá, sino en muchos lugares del país está ocurriendo lo mismo, con estudiantes de otras disciplinas que también son realmente muy bienvenidos. El segundo elemento importante tiene directa relación con la actividad que ustedes realizan también. También producto de este trabajo que amo apasionadamente, he tenido la posibilidad de viajar y de entrevistar a directivos, a ejecutivos
a trabajadores, a gerentes de empresas vinculadas a la actividad agropecuaria que tienen sus sedes centrales o en Europa o en los Estados Unidos. Absolutamente todos tienen el gatillo puesto a la inversión. Todos están dispuestos a invertir en la Argentina, no porque sean Madre Teresa de Calcuta y quieran hacernos el bien. Quieren invertir en la Argentina porque son absolutamente conscientes que tenemos todas las posibilidades de crecimiento a partir del 2015 cuando cambie el humor y cambien las reglas del juego y empiece a respetarse de una vez por todas, con toda contundencia y claridad, la seguridad jurídica y lo que es las reglas de una sociedad democrática y de una sociedad republicana donde exista la división de poderes. Hoy la inversión pública es otro de los elementos que se ha caído a pique en la Argentina. No hay empresarios del mundo que estén dispuestos a invertir en estos últimos meses, y la verdad que cuando uno va a las estadísticas internacionales respecto de cuáles son los niveles de inversión externa en la región, bueno, cuando uno ve que el país que más inversión recibe es Brasil, bueno, uno se justifica, dice, bueno, finalmente Brasil es un país continente por su dimensión territorial, por su nivel de mercado, de población. Brasil está entre los 8 o 10 jugadores más importantes del mundo, es una potencia económica, está incluida en ese espacio geopolítico llamado BRIC, que es realmente muy poderoso. Bueno, la verdad es razonable que un empresario externo, un empresario del exterior invierta más en Brasil que en la Argentina. Cuando uno ve el segundo puesto de la tabla de posiciones, aparece México. Bueno, México también es el país del mundo que más frontera comparte con los Estados Unidos, su ubicación en el mapa y esa interrelación con los Estados Unidos es importante, también tiene gran territorio, también tiene un gran mercado y una gran población, tiene yo diría, una tradición histórica, México, de ser un país, el país de la diplomacia, el país de grandes relaciones internacionales. Bueno, México, está bien que los empresarios inviertan más en México, los Estados Unidos lo tienen más cerca. Ahora, cuando uno ve que en el tercer y el cuarto puesto están Perú y Colombia, y Argentina está en el sexto, uno dice, bueno, aquí hay una verdadera mala praxis y una locura de parte nuestra. Que me vengan a decir cuáles son los elementos objetivos, las ventajas comparativas para que un empresario invierta antes en Colombia, con todo lo que significa el narcotráfico que hablamos, más allá de que han hecho gigantescos avances en superar esa situación, en combatirla y en mejorar, y no que inviertan en Argentina. Bueno, cuando uno le pregunta ahora, producto de la cercanía del punto de vista histórico, es decir, faltan 18 meses, pero uno puede decir, bueno, en términos históricos no es tanto, ya dentro de un par de meses empiezan a posicionarse los distintos candidatos y los distintos partidos, y todos ven que a partir del 2015 empieza a haber una nueva situación. Muchos de esos sectores del mundo tienen la inversión lista para realizarla en nuestro país. Insisto, no porque sean almas bondadosas. Saben que el mundo, cada vez más, todo el mundo, después sé que van a tener aquí la gran posibilidad de escuchar a un experto como Carlitos Echepare, pero el mundo está reclamando cada vez más lo que los argentinos podemos fabricar de la manera más competitiva, que son alimentos, que tenemos todas las posibilidades, que cuando uno ve cómo está dejando cada vez más China el hecho de nutrirse con féculas y pasar a las proteínas, y pasar a la harina de soja, pasar al aceite, pasar al cerdo. Cuando está ocurriendo eso en el mundo y la perspectiva es que cada vez más sea esa demanda, uno puede dar fe de eso que ha leído productos de trabajos internacionales que dicen que en los próximos 40 años el mundo va a consumir más alimentos que toda la historia de la humanidad. En consecuencia, estamos con todas las posibilidades y esta me parece, para el país en general y en particular para quienes de alguna manera u otra están vinculados al mundo y a la producción agropecuaria, es una noticia extraordinaria porque los tiempos que se vienen son tiempos de desarrollo, de crecimiento y de aumentar la producción. Un empresario en Indianápolis está en la zona núcleo de los Estados Unidos del punto de vista agropecuario. Me decía, todo lo que ustedes sean capaces de producir, el mundo está dispuesto a comprarlo. Todo lo que ustedes puedan producir. Digo, para tener una idea de esa gran expectativa. Y la última
Y la última parte de esta mirada positiva ya es más político-partidaria. Todos los candidatos a presidente, o para decirlo con más precisión, los precandidatos a presidente que están dando vueltas, todos, en todo el espectro ideológico, de centro-izquierda a centro-derecha, todos son infinitamente mejor que Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué tema? No tienen una actitud hostil, no tienen una actitud agresiva, son liderazgos dialoguistas, son liderazgos prudentes, moderados, de escuchar, de tratar de atender razones. Ojo, tampoco como vidrio, los posibles presidentes que se vienen, ninguno es un estadista. La verdad que los argentinos no hemos generado un De Gaulle, no tenemos un De Gaulle en la gatera para gobernar el 2015, pero tenemos dirigentes de distintos partidos políticos, muchos, no todos, con una novedad generacional, con cierto cambio generacional, que tienen una forma de hacer política, de conducir, de construir sus relaciones políticas mucho más amigable, más de escuchar, sin agredir, sin atacar, con una actitud prudente y con el tema más importante que debe tener un político, que es el de escuchar las distintas propuestas. Después, por supuesto, decidirá quién fue elegido por la soberanía popular. Todos esos liderazgos yo los divido en dos grandes esferas. También la intención de simplificar y ser lo más didáctico posible. ¿Quién va a ser presidente en la Argentina en el 2015? Me pregunta mi vieja. Yo le digo, mirá, mamá, hay dos grandes esferas en la Argentina. La esfera peronismo, la esfera del peronismo y la esfera del no peronismo. Dentro de la esfera del peronismo hay dos sectores. Los peronistas / kirchneristas y los peronistas no kirchneristas. Dentro de ese grupo de peronistas no kirchneristas, claramente en todas las encuestas, aunque algunos no lo crean y hasta a algunos les parece mentira, aparece con la primera intención de voto, con la mayor imagen positiva, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en ese grupo, en esa esfera peronista / kirchnerismo. Daniel Scioli apuesta, ¿cuál es la apuesta de él? A ganar las elecciones internas, las elecciones, las PASO, dentro del Frente para la Victoria, a competir y ser el candidato de ese sector, pero a su vez dirigirse hacia el resto de la sociedad. En ese espacio hay muchos candidatos probables. Yo les nombro simplemente dos porque son los que han expresado con mayor claridad que quieren ser. Hay otros que han expresado que quieren ser, como Julián Domínguez, pero todavía lo ha hecho tímidamente, o Aníbal Fernández, que lo ha hecho con una cara dura que no tiene nombre, es uno de los hombres de mayor nivel de imagen negativa y desprestigio de la Argentina, y dijo que quiere ser presidente, pero bueno, por eso digo, el primero es Scioli, el segundo es el ministro Randazzo, que está basando su esfuerzo, tiene un bajo nivel de conocimiento en la sociedad, no es muy conocido, pero está tratando de hacer un esfuerzo muy grande en mostrarse como un hacedor, como un administrador, producto de toda la renovación de las vías, de los vagones y de las locomotoras en el área metropolitana, quiere hacer una transformación desde el punto de vista del transporte y que eso lo coloque, por agradecimiento de la gente, por reconocimiento de una buena gestión, rápidamente en esa grilla de partida junto a Daniel Scioli. Un breve paréntesis respecto del tema del transporte. Cuando yo hacía política, cuando yo estaba en el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información, cuando yo militaba en el Centro de Estudiantes de Ciencia de la Información, nosotros nos interesaban las grandes ideas, las grandes cosas, los valores, la ideología, las grandes peleas por transformar el mundo. Y si alguien venía con algo concreto de la vida cotidiana de cualquier persona como el transporte, le decíamos, deja de joder, eso es una cosa menor, es un tema reformista. Yo digo, cuán equivocado estábamos en aquella época y muchísimo más en momentos como hoy. El transporte y la modificación del transporte es realmente revolucionario en cualquier país. Le doy 3 ejemplos muy rapiditos. La crisis más grande que tuvo Michelle Bachelet en su primer gobierno en Chile fue porque hizo un rediseño de la circulación del transporte metropolitano en Santiago de Chile, barricadas, movilizaciones. Fue una de las grandes crisis que tuvo que superar Michelle Bachelet por ese tema. Segundo tema, cuando uno va a las encuestas y ve el crecimiento que tienen las encuestas producto del reconocimiento de su gestión de Mauricio Macri y pregunta ¿por qué te parece que Macri está un poco mejor que antes? La gran mayoría habla del transporte, del metrobús, de los pasos a nivel que ha hecho, de los que le llaman sapito que va por abajo del tren, de todo lo que ha mejorado el tema del transporte y cómo ha mejorado la calidad de vida. Y si quieren otro ejemplo internacional, tuve la posibilidad de leer un informe sindical de Forza Sindical, es la segunda
central sindical más importante de Brasil. La primera es la CUT, que obviamente es la que fundó Lula, y la segunda se llama Força Sindical. Cuando uno lee el informe del Congreso Nacional de Força Sindical, que se hace en San Pablo, donde van 3.000 delegados de todo Brasil, aparecen las reivindicaciones normales, naturales de todo gremio, mejor salario, mejores condiciones de trabajo, pero aparece un capítulo especialmente dedicado al tema de transporte. ¿Por qué? Porque ellos dicen allí en ese informe que un trabajador industrial de alguna automotriz de San Pablo pasa un promedio de 2 horas por día, 2 horas por día arriba de un micro, arriba de un colectivo que es un cachivache, viaja con una calidad de vida terriblemente mala y encima con fuertes posibilidades de sufrir un accidente. Fíjense ustedes hasta dónde mejorar, transformar la realidad del transporte puede llegar a mejorar y a cambiar la vida cotidiana de los argentinos, y si una de esas cosas, uno de esos aspectos es lo que la política tiene que atender siempre, tratar de transformar y convertir aquellas injusticias en situaciones de mayor equidad y de mejor situación para cualquier sector social. Así que, el segundo, yo le decía, del Frente para la Victoria, después de Scioli y Randazzo, está tratando de fogonear el tema del transporte. Y el tercero, yo diría que es el candidato más cristinista, es el candidato del riñón del cristinismo, el más dogmático, el que dice todo lo que se ha hecho hasta ahora es bueno y vamos a tratar de continuarlo y profundizarlo, que es otro gobernador, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Sergio Urribarri tiene una cosa a favor, que es que dispone toda la estructura y todo el aparato del kirchnerismo que lo respalda, pero tiene una cosa muy en contra, que es un hombre desconocido prácticamente en el resto del país. El nivel de conocimiento a la hora de la pelea electoral es muy importante. Un dato, Mauricio Macri, después se los comento, cuando llegue a la esfera no peronista, tiene prácticamente un 100% de conocimiento público. Hay pocas personas en la Argentina que son conocidas por todos. Cristina Fernández de Kirchner es una, por supuesto, pero Macri, producto de su presidencia, de la presidencia en Boca o producto de la jefatura de gobierno de la ciudad, ha logrado un nivel de conocimiento muy elevado. Urribarri es todo lo contrario. Casi es un desconocido fuera de Entre Ríos, por lo tanto va a tener que remar mucho él y Cristina si lo quieren instalar como candidato. Esos tres hasta ahora van a pelear dentro del Frente para la Victoria en las elecciones primarias. Fuera del Frente para la Victoria, en el otro pedazo que integra la esfera peronista, están los candidatos peronistas no kirchneristas. El que más posibilidades tiene se llama Sergio Massa, es intendente, diputado, fundador del Frente Renovador. Ya ha dicho absolutamente que no va a participar de las elecciones del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque aspira a lograr otro tipo de construcción política. Quiere tratar de tomar de otras experiencias, una que tiene que ver con la transversalidad. Por eso él dice, mi proyecto no es un proyecto peronista, la columna vertebral sí es peronista, pero estamos tratando de incorporar algunos intendentes radicales, algún intendente vecinalista, algunos independientes, y queremos buscar una mirada mucho más plural y más abarcativa de la vida política. Eso dice Sergio Massa. Y además, generacional. No trato de incorporar, si vienen, bienvenido seas, dice Massa, pero no trato de incorporar gobernadores que son, yo diría, de 55, 60 años para arriba. Trato de incorporar intendentes buscando una renovación generacional y tomando un fenómeno muy importante que está pasando en todo el mundo, que se llama democracia de proximidad. Son los intendentes que están cara a cara en las ciudades medianas y en las ciudades chicas, que están cara a cara con los vecinos. Y el vecino lo puede controlar mucho más fácil que en otros lugares, porque el vecino sabe si cambio de casa, si cambio de auto, si cambio de esposa. El vecino se da cuenta rápidamente si hay altos niveles de corrupción o no, y sabe, porque vive cotidianamente, si las obras que se hacen son obras necesarias o son obras absolutamente superfluas, producto de la corrupción. Entonces, esa apuesta de Sergio Massa por afuera camina, no importa lo que pase en el Frente para la Victoria para él, y queda afuera el gobernador de mi provincia, la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que todavía no ha tomado la decisión. Él dice que quiere ser candidato a presidente, pero en la intimidad reconoce que tampoco tiene altos niveles de conocimiento, es una persona poco conocida, pero es una persona muy formada desde el punto de vista intelectual, ha gobernado 2 veces la provincia de Córdoba, eso le da una experiencia de gobierno muy importante, es tal vez el dirigente que más conoce Brasil, ha sido embajador en Brasil y ha sido asesor de empresas brasileñas, por lo tanto en lo que tiene que ver con esa relación estratégica en el marco del Mercosur con Brasil, de la Sota podría ser una
una buena pieza en ese esquema, pero algunos dicen, bueno, tal vez no es candidato a presidente, termina siendo el vice de alguno, tal vez termina siendo jefe de gabinete o un presidente del Partido Justicialista, ya se verá. Esos más o menos son las fichas que se juegan en esta batalla electoral que va a lanzarse con toda velocidad después del Mundial dentro de la esfera peronista. En la otra esfera, la esfera del no peronismo, yo diría también que hay dos grandes lineamientos. ¿Cuántos argentinos están de acuerdo con la esfera peronista y cuántos argentinos están de acuerdo con la esfera no peronista? Muy difícil de saberlo. Hoy es muy difícil de saberlo y cómo va a cambiar y va a mutar hacia el 2015. Pero hay algunos datitos que se podrían acercar. Primero, como les dije, en la esfera no peronista, uno de los candidatos que ya tomó la decisión, que ya dijo que no va a ir a ninguna interna con los partidos históricos del país, del peronismo y del radicalismo, es Mauricio Macri. Tiene la ventaja del amplio conocimiento, ha crecido el porcentaje de su gestión, el porcentaje positivo que valora su gestión, y tiene otras dificultades. Le ha costado muchísimo y le sigue costando desarrollar territorialmente en todo el país ese experimento, ese artefacto político que es el PRO, no logra desarrollarlo, ha intentado por todos los caminos, le ha dado algún buen resultado, la incorporación de figuras muy conocidas, como en el caso de Alfredo de Ángel en Entre Ríos, o de Miguel del Cel en Santa Fe, o de Baldassi en Córdoba, eso ustedes ya lo saben, pero digo, no ha terminado de generar un partido, un movimiento realmente inserto, un partido fuerte desde el punto de vista territorial en gran parte de la Argentina. De hecho, se enoja cuando uno lo dice, pero fíjense que con todo lo que les digo, que tiene grandes posibilidades para presidente en cuanto a las encuestas, en la última elección el PRO sacó 800.000 votos. 800.000 votos en todo el país, le doy un dato. Sergio Massa solo en un distrito sacó 4 millones de votos. Estamos hablando de una cabeza muy conocida y un cuerpo todavía muy chico, veremos de qué manera va desarrollándose. Y el otro referente de la esfera no peronista, obviamente, es este espacio que se ha presentado la semana pasada en el Teatro Broadway, en la calle Corrientes, que no es novedoso, que ha tenido acercamientos en la historia de este país, por supuesto, que está formado básicamente, este Frente Amplio UNE, está formado básicamente con un matrimonio, yo diría histórico, ideológico, de compartir grandes banderas entre el radicalismo y el socialismo, y al que se le han acercado otras 6 agrupaciones que son agrupaciones pequeñas, pero con liderazgos muy conocidos. Muy conocido es Luis Juez y su partido es chico, muy conocida es Margarita Stolbizer y su partido es chico, muy conocida es Elisa Carrió y su partido es chico, igual, digo, de Pino Solanas, para nombrar algunos. Pero la base, que es ese matrimonio entre el radicalismo y el socialismo, tiene experiencias muy exitosas en el exterior y también en la Argentina. Ellos desarrollan e impulsan la idea de instalar que sería algo muy similar a lo que es el Frente Amplio Uruguayo. El Frente Amplio Uruguayo, ustedes saben, que viene gobernando el país hermano con bastante éxito y todo el mundo dice que en las próximas elecciones, después de Pepe Mujica, es posible que le entregue la banda presidencial a otro presidente del Frente Amplio, seguramente Tabaré Vázquez. Desde el punto de vista interno, algunos lo asocian también a la experiencia de la concertación chilena, algunas experiencias en Europa, hay mucha experiencia, porque este es un espacio al que uno podría calificarlo. Les doy 3 o 4 y ustedes la elegirán, la que más les guste, pero es el espacio de la centroizquierda, es el espacio de la socialdemocracia, es el espacio del progresismo, de la República Democrática. De todas esas maneras se podría definir ese lugar. Hay una experiencia que ellos también exhiben, que es la experiencia de lo que ellos le llaman el caso Santa Fe. Eso es uno de los valores que tratan de llevar al resto del país. Aquí la mayoría creo son santafesinos y seguramente conocen mejor que yo la vida cotidiana, el ir y venir de lo que pasa. Pero lo que yo he recolectado, hablando con gente, con ciudadanos comunes y también con dirigentes, es que, la gestión del gobierno de Santa Fe tiene sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, cosas buenas, errores como todos, cierta inquietud y preocupación por el tema de los narcos, pero yo, por lo menos, yo no conozco un empresario, miren que hablo con muchos, que me haya dicho que le han pedido una coima en Santa Fe. A lo mejor en distintos niveles, regionales, municipales, existen, pero a nivel gubernamental yo no he registrado grandes cambios. Y ese es otro
Ese es otro de los valores, es otro de las ventajas comparativas del Frente Amplio UNEN, que es la honradez, la honestidad. Hay una demanda de un sector de la sociedad de mayor ética a la hora de ir gobernando este país, de ir limpiando, de ir combatiendo aquella I de la impunidad y de ir metiendo preso a algunos de los que se han robado gran parte de los recursos de la Argentina. Esa ventaja que tiene el Frente Amplio UNEN tiene también cierto basamento histórico. Es muy difícil otorgarle un porcentaje de argentinos que respaldan a cada espacio porque va cambiando, pero desde el 83 a la fecha uno puede hacer un estudio bastante riguroso de los promedios. Vamos a quitar los momentos extremadamente altos, como fue el 83 con el triunfo de Alfonsín, y vamos a quitar los momentos fuertemente bajos, como fue ese 2% que sacaron con Leopoldo Moró. Pero digamos, el espacio que en algún momento se llamó Acuerdo Cívico y Social, tal vez ustedes se acuerden, aunque son muy jóvenes, ese espacio tiene un 20-25% de los votos, tiene un piso asegurado. El Acuerdo Cívico y Social sacó el 25% de los votos, cuando muchos de estos dirigentes iban juntos. Si uno suma, no se puede hacer así porque matemáticamente cada voto expresa una cosa distinta, pero si uno suma los votos que sacaron los que integran este espacio, se acerca al 24 o 25% de los votos. Es decir, que hay un cuarto de los argentinos que quiere y apuesta y está convencido de ese espacio más allá de los avatares de la realidad. De todas maneras, ahí también hay algunas dificultades que hay que superar. Por supuesto, el fantasma de lo que fue la alianza y, por supuesto, yo diría uno de los problemas más graves que tiene mucha dirigencia política hoy en la Argentina, que es el tema de los celos y de las vanidades personales, ¿no es cierto? Esa hoguera de vanidades en las cuales muchas veces se consumen muchas candidaturas. Yo les dije que había muchos partidos chicos con figuras importantes. En muchos de esos casos son gente que se ha ido de los partidos grandes por disidencia y han preferido casi construir partidos unipersonales. Eso tiene el valor de que mantienen sus convicciones 100%, que no negociaron nada, que se han mostrado intransigentes, y tiene la gran dificultad de que a la hora de construir entre todos se hace difícil. El UNEN, Frente Amplio UNEN, va a tener que demostrarle a la ciudadanía, primero, que es capaz de mantenerse unido, que es capaz de acordar en la diversidad, de expresar sus disidencias, pero no romperse ni quebrarse. Y esto es más o menos el panorama que se nos viene en el 2015. ¿Qué le conviene o qué apuesta Daniel Scioli? Daniel Scioli apuesta a que Cristina Fernández de Kirchner entregue el gobierno en el 2015 y llegue al 2015 sin demasiada turbulencia, más o menos tranquilo, que no haya demasiadas crisis, que se llegue con cierta serenidad, y él cree que él puede ser heredero de esa racionalidad o de esa tranquilidad con la que llega al 2015. Sergio Massa ya le interesa otra cosa. Sergio Massa le interesa que Cristina llegue más desgastada, que Cristina llegue más deteriorada, que mucha gente diga, bueno, basta de kirchnerismo, aunque no de peronismo, y piensa Sergio Massa que esa situación, una Cristina mucho más erosionada políticamente, puede favorecer su candidatura para el 2015. Ahora, tanto Macri como Julio Cobo, Hermes Wiener, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, todos los dirigentes del Frente Amplio UNEN que ustedes quieran, a ellos les conviene que se instale en la Argentina un debate que hoy está en ciernes, que es, hay un sector de la sociedad, y aquí es la gran incógnita, cuánto representa, que dice, este país no lo puede gobernar ningún otro partido que no sea el peronismo. Y hay otro sector de la sociedad, algunos dicen mayoritario, pero hay que verlo, que dice basta. Así estamos porque nos vino gobernando el peronismo. De los últimos 64 años de la Argentina, 32 años los gobernó el peronismo. La mitad, el 50% lo gobernó el peronismo, la otra, el 16 años, un 25% gobiernos dictatoriales y otro 16% el radicalismo. Entonces, muchos dicen eso. Bueno, precisamente hay que cambiar de una vez por todas, hay que darle la oportunidad y el espacio a otra conducción política que no venga del peronismo, como el caso de Macri o como el caso del espacio Frente Amplio UNE. De esa lucha de valores y de capitales simbólicos, ¿tiene o debe seguir gobernando el peronismo en la Argentina? ¿O basta de peronismo durante un tiempo por lo menos y démosle la posibilidad a otro?
esa discusión, esa pulseada ideológica y ese debate que se da en los programas de televisión, en la universidad, en los trabajos, día a día, en la vida cotidiana, va a determinar quién va a ser el presidente en el 2015. Repito, la buena noticia es que cualquiera que sea consagrado va a ser mejor que Cristina Fernández de Kirchner en el sentido, no digo que va a ser más inteligente, más capaz ni nada, sino en el sentido de que va a generar liderazgos más moderados, prudentes, democráticos y abiertos y no antagónicos. Y por último, decirles que cuando uno habla con economistas profesionales, que los hay por suerte y muy buenos en la Argentina, ellos dicen que la situación económica, como les comenté a la hora de las inversiones, no es grave. No se avisoran crisis realmente, una hecatombe económica en la Argentina. Con racionalidad, con profesionalismo, con sentido común, con lógica profesional y no con la mala praxis que se exhibe ahora, se pueden ir resolviendo los pequeños problemas y los grandes problemas económicos. El grave problema que tenemos los argentinos, y yo creo profundamente en eso, es la fractura de la sociedad. Jorge Lanata le llama la grieta, a mí me gusta decirle la fractura social expuesta, esa fractura que ha instalado odio, que ha dividido familias, que ha separado amigos que se hablaban, que no se hablan más y que eran amigos de toda la vida, que ha dividido hasta parejas por cuestiones políticas. Ese odio que los argentinos habíamos logrado superar entre nosotros en 1983 se ha reinstalado en nuestro país y va a ser una de nuestras principales asignaturas pendientes, uno de los principales temas a resolver, cerrar eso, no solo por cuestiones humanitarias, que es terrible que un país esté fracturado en dos mitades, sino por cuestiones concretas, pragmáticas, de conveniencia económica, porque ningún país fracturado crece y se desarrolla. Necesitamos una cohesión social, por lo menos, que vaya detrás de los 4 o 5 temas principales, detrás de los grandes valores que tiene la democracia. ¿De qué democracia me estás hablando, Leuco? Podrían preguntarse ustedes, y con esto termino. Mire, por supuesto que conozco muchas definiciones de democracia, pero a mí la que más me convence, la que más me gusta, en realidad le pertenece a un viejo jurista italiano, pero la instaló con fuerza en nuestro país Domingo Faustino Sarmiento, y últimamente en la campaña electoral, en los últimos 20 años en la campaña electoral la usó Ricardo Lagos, que para mí es uno de los intelectuales más importantes de América Latina, el expresidente de Chile. Dice que democracia es el sistema político que permite darle la mayor cantidad de felicidad a la mayor cantidad de personas. En ese tipo de gobierno democrático y republicano creo, y espero que este pequeño aporte, este pequeño granito de arena haya servido para despertar en ustedes o para confirmar en ustedes esa pasión por construir un país mejor. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y realmente les agradezco de verdad, me enorgullece que haya tantos jóvenes que estén dispuestos a militar en los centros de estudiantes, a militar en política y a tratar desde el mundo agropecuario, desde donde les toque, hacer un país mejor para nuestros hijos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo. En nombre de la comisión organizadora te hacemos entrega de un presente. Muy buena disertación.